Vamos a orar primero antes de dar lectura a la palabra. Padre bueno y eterno que estás en los cielos, Dios mío, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, Padre, por este remanente. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Dios mío, por tu presencia. Gracias, Señor amado, por este día en tu presencia, Señor amado, en tu casa, Dios mío, Padre, que nos permites estar un día más, Señor amado, delante de tu divina presencia. A pesar de que no somos merecedores, Dios mío, su gracia, su misericordia y su amor nos ha permitido estar aquí un día más. Por eso es que te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y glorificamos tu nombre. Bendito Dios eterno, para siempre es tu misericordia. Señor amado, te pedimos que en esta hora nos hables. Háblanos, Señor amado Padre. Habla nuestra vida, nuestro corazón, Señor amado Padre. No te calles, Dios mío Padre, y habla a tu pueblo en este día. Exhorta, Dios mío Padre. Vivifica, Señor, edifica, Dios mío Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío Padre. Señor amado, en esta hora, Dios mío, todo sueño, Dios mío, todo cansancio, toda distracción, Señor amado, que quiera venir sobre nosotros, Dios mío Padre, en el nombre de Jesús se tiene que ir de este lugar, Dios mío. Porque donde está tu presencia hay libertad, Dios mío. Y aquí está tu presencia, Dios mío. Y hay libertad para escuchar tu palabra. Dios mío, Padre de la gloria, habla nuestras vidas. Aquí yo soy pequeño y el grande eres tú, Señor amado. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Así, mi amado hermano, abra su Biblia rápidamente en el libro de Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11. Aleluya. Y váyase hasta el verso número 9. Cuando todos lo tengan, me confirma con un amén. Primera de Reyes, capítulo 11. Amén. Cuando lo tenga usted, diga solamente ya. Amén. Aleluya. 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 Ya su nombre. Amén. Damos lectura honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios fiel y verdadero. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido ¿cuántas veces? Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Tome su asiento. Pero no se siente sobre la alabanza, mi amado hermano. Ahí regálele una fuerte ofrenda de aplausos a aquel que vive por los siglos de los siglos, a su nombre. Gloria a Dios. Dígale con autoridad, con voz de profeta, dígale al que está a su lado: cuidado, Jehová se enoja contigo. Aleluya. A lo largo de la Biblia, mi amado hermano, vemos, y a lo largo de toda esta trayectoria, a lo largo de los profetas, a lo largo de toda la Biblia y hasta el día de hoy, vemos cómo en las iglesias se predica sobre el amor de Dios. Vemos cómo en las iglesias se predica que Dios es amor. Vemos cómo en la iglesia se predica sobre el amor, sobre la fidelidad de Jehová. Y vemos que cuando se habla sobre aquello, la gente grita, brinca, aplaude, dice gloria a Dios, aleluya, Cristo vive. Porque le está hablando que Dios es amor, que usted lo que está recibiendo es amor. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo que muy poco se habla hoy en día es que Dios es amor, que Dios es paciente, pero Dios también se enoja. Y usted me dirá: hermano, ¿Dios se enoja? Sí, Dios se enoja. La Biblia a lo largo
A lo largo de la palabra de Dios vemos cómo Dios se enoja. Mire cómo mi hermana Dayana estaba leyendo la palabra, la lectura en esta hora. Y estaba hablando sobre el pueblo de Israel que no confió en qué, en la palabra que Jehová le había dicho por el profeta Jeremías. Amén. Y dice su palabra en el libro de Jeremías capítulo 42, del 1 en adelante, el 43 también, habla sobre que los hijos de Israel buscan al profeta para que él vaya y consulte con Jehová y le traiga palabra de Jehová para ver qué es lo que quiere que haga. Jehová al cabo de 10 días habla a Jeremías. Jeremías va y le dice al pueblo lo que tiene que hacer, lo que Jehová le ha dicho que haga. Pero el pueblo no hace caso. Y vemos ahí cómo el pueblo desobedece a la palabra que Dios le había dado. Y así como se está viviendo hoy en día, amada iglesia del Señor, que la iglesia no está obedeciendo a la palabra de Dios, que la iglesia no quiere obedecer a los estatutos, a los mandatos, a los decretos, a lo que el Padre ha designado sobre su palabra. Y es por eso que vemos angustias en la iglesia. Es por eso que se ven calamidades que está pasando en la iglesia. Es por eso que se ven los desiertos que está pasando en la iglesia. Y la iglesia dice que son pruebas de Dios. Pero vamos a ver el día de hoy que todo esto es a causa de la desobediencia del hombre. Todo lo que se da dentro de la iglesia, que muchas veces pensamos que son pruebas que Dios nos pone, son consecuencias del pecado que usted y yo muchas veces cometemos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Dios se enoja? Dios se enoja. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel pecaba contra Jehová, la ira de Dios se encendía contra el pueblo. ¿Qué quiere decir la ira? El enojo de Dios se encendía contra el pueblo. Y usted me dirá, pero Dios no es amor. Claro que Dios es amor, pero la Biblia también nos dice que nuestro Dios es un Dios de fuego consumidor. Porque nuestro Dios es un Dios justo. Dios, si usted peca, si usted hace lo malo, no le va a dar recompensa, ¿verdad que sí? No le va a dar, ¿sabe por qué? Porque Dios es amor, pero también es un Dios recto, un Dios justo, que no se agrada del pecado del hombre, que no se agrada del pecado de la mujer, que no se agrada que los hijos de Dios o los que se hacen llamar hijos de Dios no crean en su palabra y no caminen conforme a ella. Y es por eso que hoy vamos a hablar bajo el tema: cuidado, Jehová se enoja contigo. Amén. Hoy vemos que si obedecemos a Dios, si no le obedecemos, Él se puede enojar, mi amado hermano. Yo no sé aquí cuántos están casados, amén. Pero verdad que usted conoce a su cónyuge cuando aquella persona está enojada. Es verdad que usted la conoce o usted lo conoce. Cuando él o ella se enoja, le dice, por el nombre completo lo llama. Y usted dice, ya está enojado, ya está enojada. Me ha llamado por los dos nombres. Me ha llamado por mi nombre completo. Y usted conoce cuando se enoja con usted, ¿verdad que sí? Y muchas veces no es necesario ni que diga una sola palabra, solamente con sus facciones, solamente con su rostro, con verle el rostro, ya sabemos que está enojada. O ya sabemos que está enojado. O ya sabemos que algo le picó, algo no le gustó. Y usted y yo no se haga que muchas veces sabemos qué es lo que hemos hecho y nos hacemos los locos, ¿verdad que sí? Pero mi amado hermano, usted conoce a esa persona porque usted la ve. Pero ¿cómo usted va a conocer si Dios está enojado si usted no ve al Dios invisible? Si usted no puede ver su expresión, su rostro, no lo puede ver. Pero ¿cómo usted puede saber que se puede enojar? Por su palabra. Porque si usted no está cumpliendo lo que dice su palabra, créame que Dios se va a enojar. Dios se aira.
Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Porque cada vez que el pueblo no obedecía los mandatos, cada vez que el pueblo de Israel no obedecía los estatutos, se encendía la ira de Jehová contra el pueblo. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero ¿cómo saber, no, que Dios está enojado? Pues por medio de su palabra. Y hoy en día, mi amado hermano, se escucha en las iglesias, o escucho a los hermanos, o escucho a las hermanas decir, todo lo que le sucede, le echa la culpa a Satanás. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Todo lo que le está pasando le echa culpa al diablo. Y muchas veces no hace nada. Muchas veces son las consecuencias de nuestros actos. Pero le echamos la culpa al diablo. Y no entendemos o no sabemos que es por las consecuencias de lo que nosotros hemos hecho o no hemos hecho a su nombre. Porque muchas veces nos gusta escuchar los mensajes donde nos dicen, Dios es amor. Pero muy poco se habla de que Dios se enoja. Y debemos nosotros conocer y saber lo que no le agrada al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cómo vamos a conocer lo que no le agrada a Dios? A través de su palabra. Si usted, mi amado hermano, no lee la Biblia, si usted no la abre y no lee, no sabe qué es lo que no le agrada a Dios o qué es lo que le agrada al Señor. Por eso es importante que nosotros leamos la palabra de Dios, nos instruyamos. Porque este libro, mi amado hermano, lo dejó el Señor para que nosotros mediante este libro caminemos en rectitud y obediencia. Esta es la palabra de Dios. Amén. Oiga, preste atención. ¿Quién era Salomón? Vemos que en el primer libro de Reyes, capítulo 11, del 1 en adelante, la historia de Salomón dice que es la apostasía y dificultades de Salomón. Amén. Pero ¿quién era Salomón? Salomón era un joven, mi amado hermano, que el Señor, dice la palabra de Dios, que se le apareció ¿cuántas veces? 2 veces. Aún teniendo encuentro con Dios, Salomón se apartó de sus caminos porque no obedeció su palabra. Aún teniendo las 2 veces los encuentros. La primera vez cuando se le aparece a Salomón, Dios le dice, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que haga por ti? Y Salomón le contesta al Señor, me has puesto como rey sobre el pueblo de Israel. Me has puesto como rey, pero yo soy un joven que no sabe cómo guiarlo. Te pido que me des sabiduría. La segunda vez que se le apareció fue cuando construyó el templo. Y le dijo, tu descendencia estará sobre el trono si cumples los estatutos y la palabra que te he demandado. ¿Qué queremos entender o qué nos hace entender la Biblia? Que Salomón empezó bien la carrera. Salomón empezó de la mejor manera. Salomón, el sucesor de David, el rey David, un hombre de Dios, un hombre que a pesar de las dificultades, que a pesar de sus errores y horrores, que a pesar de los pecados de este hombre, dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. Es un hombre que cuando el pecado le sacó a la luz, él se arrepintió y no lo quiso ocultar. Él dijo, si es verdad el pecado. Y se arrepintió y Dios lo perdonó. David anduvo en todos los caminos, en el camino de Jehová, todos sus pasos, amén. Pero dice la Biblia que Salomón, al llegar a viejo, se desvió del camino. ¿Pero por qué se desvió? Porque no guardó su corazón. Dice la palabra de Dios, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. Por cuanto el corazón de Salomón se apartó de Dios, la ira de Jehová se encendió contra él. Se enojó.
Dios se enojó con Salomón porque se había apartado. Pero ¿por qué se apartó? ¿Por qué se desvió del camino? ¿Qué le pasó? ¿Sabe qué le pasó a Salomón? Dígale al que está a su lado: no se guardó de las malas compañías. Dígaselo: no se guardó de las malas compañías. Hace unos días el pastor hablaba en el culto familiar de las malas compañías de los jóvenes. ¿Sí se acuerda o no vino? Amén. Entonces, cuando uno tiene las malas compañías, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y Jehová había demandado, había decretado que Israel, el pueblo de Israel, no se puede juntar con mujeres extranjeras. Y Salomón lo hizo. Si leemos el capítulo 1 el capítulo 11, el verso 1, dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho que a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar, ¿qué cosa? Vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón, ¿con qué? Con amor. Terrible Salomón. ¿Y dónde dice que Jehová no quiere que se junte con esas mujeres? Si usted se va a Deuteronomio capítulo 17, verso 17, ahí nos habla cuando Jehová da esta ley, que no se junten con las mujeres extranjeras. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Salomón hizo caso omiso a esto. ¿Por qué? Porque Salomón se enamoró de muchas mujeres, no solo de una, sino de muchas. Salomón era terrible, mi amado hermano. Mire, un hombre que le pidió sabiduría a Jehová no estaba haciendo lo que Dios le había dicho que hiciera. ¿Dónde estaba la sabiduría de Salomón? ¿Dónde quedó el hombre más sabio en ese entonces? Se juntó con las mujeres extranjeras, se casó con la hija del faraón, se juntó con mujeres moabitas, con mujeres de Edom, las eteas y todas las feas. Mi amado hermano, Salomón se apartó de los caminos de Jehová porque le atrajo más la carne. Mi amado hermano, hoy en día vemos cómo la iglesia se ha pervertido. Y vemos cómo en la iglesia podemos escuchar o podemos nosotros saber o conocer a alguien de que se haya juntado con yugo desigual. Y vemos que dicen: no pasa nada, no pasa nada, no pasa. Claro que pasa. Si no, mire la historia de Salomón, cómo Dios le advirtió y le dijo que no se juntara, y fue lo primero que hizo. Entonces nosotros no podemos estar con yugos desiguales. No se puede juntar el agua y el aceite, porque tarde o temprano usted va a estar saliéndose. Usted se va a salir. O va a venir a decir: pastor, al pastor le va a decir: pastor, yo lo voy a convertir, yo la voy a convertir. El que convence es Dios, el que convierte es Dios. La Biblia nos demanda que no nos juntemos con yugos desiguales. Y usted tiene que obedecer a la palabra de Dios. Usted que se deja llevar por los sentimientos, usted que se deja llevar por la cara bonita, por el cuerpo bonito, pero no se deja llevar por lo que está en la palabra de Dios. Usted se deja llevar por lo que siente, las maripositas en el estómago. Usted se deja llevar por todas esas cosas carnales. Y es por eso que la iglesia está como está, porque no hace caso ¿a qué? A la palabra que Dios ha estipulado para nosotros. A su nombre, regálele fuerte esa ofrenda de aplauso. La Biblia nos muestra
que la ira de Dios es parte de su naturaleza, pero tiene un propósito, mi amado hermano. Porque Dios, como le dije al principio, es un Dios justo, es un Dios recto, es un Dios santo. Y ninguno de estos atributos pueden ser alterados. Como tal actúa ante la desobediencia de sus hijos. Él habla muy serio cuando llama algo pecado y cuando declara que una acción determinada está prohibida. ¿Sí me entendió? Claramente en la Biblia lo estipula lo que es pecado. Y aquí lo que es pecado es pecado. No le pintemos, no lo adornemos, porque lo que es pecado es pecado. Y al pecado se le tiene que llamar por su nombre. Y Salomón estaba pecando en gran manera. Mire, Salomón empezó de la mejor manera. Un joven que le pidió sabiduría a Jehová, Jehová se la concedió, y aparte de la sabiduría le dice: por cuanto has pedido esto y no has pedido riquezas para ti, te daré riquezas. Y estuvo caminando Salomón, pero llegó un determinado momento que Salomón se apartó, que Salomón se alejó, que Salomón descuidó su comunión con el Señor. Pero ¿cuándo fue este momento? Cuando se casó con las mujeres extranjeras. Dice la Biblia que tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y sus mujeres desviaron su corazón. ¿De qué le valió a Salomón tener 1000 mujeres si ninguna de ellas lo llevó al propósito que Jehová tenía establecido para él? Usted póngase a pensar. Si te juntas o me junto con una mujer o con un hombre que no conoce del Señor, ¿dónde me va a llevar? ¿Me va a acercar a la presencia de Dios? ¿Me va a incitar a buscar a Dios? ¿Me va a agarrar de la mano y me va a decir: vamos a orar? ¿Me va a decir: vamos a buscar de Dios, vamos a la iglesia? Porque cuando los dos son cristianos, a lo mejor uno está frío y el otro está encendido, pero el otro que está encendido va a encender a aquel que está frío y le va a decir: no, tú no te puedes quedar, tenemos que ir a buscar del Señor. Tú no te puedes quedar en casa, tenemos que ir a buscar de Dios, tenemos que llenarnos de su presencia. Pero dígame si la impía o el impío va a hacer eso. Es más, ni lo deja ir a la iglesia. Le va a decir: ¿para qué usted va a ir a la iglesia? ¿Para qué vas a ir? ¿Por qué vas todos los días? ¿Qué fanatismo lo que tienes? Te va a decir. ¿Sabe por qué va a decir eso? Porque no conoce a Dios. Porque no tiene a Cristo en su corazón. Porque no ha conocido al Cristo de la gloria que nosotros conocemos. Es por eso que él o ella no lo va a acercar a Dios. Lo va a alejar más y más. No lo va a dejar orar. No lo va a dejar buscar de Dios. No le va a dejar leer su palabra. Se va a levantar contra usted. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que quiere el enemigo también. Que no busquemos del Señor. Si muchas veces los dos que estamos buscamos de Dios, los dos que son cristianos buscan de Dios, y uno se enfría y uno no quiere y el otro sí quiere. Imagínese si uno es impío. ¿Quién lo va a ayudar a usted a seguir buscando de Dios? A su nombre. El Dios de amor, nuestro Dios, también tiene la capacidad de airarse, mi amado hermano. Su enojo es una expresión de su carácter justo y su amor al enfrentarse al mal. Cuando pecamos, Él no mira a otra parte, mi amado hermano. Cuando nosotros pecamos, usted y yo pecamos, Él no mira a otro lado y Él no va a desviar su mirada y dice: pecó, pero no pasa nada. No. Nuestra desobediencia, mi amado hermano, tiene las consecuencias. El rey Salomón pecó contra Dios. El rey Salomón caminó bien, pero dice la Biblia en el verso 4 del capítulo 11 que cuando llegó a viejo, ¿qué pasó? Sus mujeres, fíjese bien, sus mujeres, ellas. Así que cuidado con la que tienes o el que tienes a tu lado. Mira lo que le pasó a Salomón.
ten mucho cuidado. Dice, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos a su nombre. Cuando Salomón ya era viejo, a lo mejor Salomón se descuidó porque ya tenía mucho tiempo. Cuidado, te vas a descuidar porque ya tienes muchos años en el evangelio. Que porque ya tienes 5, 6, 7 años vas a dejar de orar, vas a dejar de buscar, vas a dejar de congregarte. Porque mire que a la edad de viejo Salomón se apartó. Porque sus mujeres inclinaron su corazón hacia dioses ajenos, dioses paganos. Y la Biblia dice claramente que el corazón de Salomón no era un corazón recto como el de su padre David. Mire que a pesar de que David pecó, a pesar de que David participó en asesinato, a pesar de que David mintió, a pesar de que David adulteró, él se arrepintió y Jehová lo perdonó. Y dice que David era recto de corazón. Pero Salomón se había apartado. Imagínese tantas mujeres. Yo creo que tenías dolores de cabeza todos los días, Salomón. ¿Amén o no amén? Amén. No tenga miedo que no le va a pegar quien tiene a su lado. Bendito Dios. Dice la Biblia que Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová, porque fue tras dioses paganos, Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. No solamente tenía uno, tenía muchos Salomón. Y dice la Biblia que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. ¿Y sabe lo que hizo Salomón? Edificó altares para esos dioses paganos. Edificó altares para esos dioses de sus mujeres. Y a esos dioses Salomón iba a adorar. Fíjese bien. Dejando de lado al Dios verdadero, al Dios único, al Dios fuerte, al Dios todopoderoso, al creador de los cielos y la tierra. Salomón lo dejó de lado. Y sabiendo Salomón de que el Dios que él tenía era el Dios verdadero, porque se le apareció 2 veces y le habló. Pero aún así Salomón se fue tras sus dioses paganos. Así hizo para todas las mujeres extranjeras que él tenía. Ellas quemaban inciensos, ofrecían sacrificios y adoraban a esos dioses. Por lo tanto, en el verso 9 es cuando dice que Jehová se enoja con Salomón. Ten cuidado, iglesia. ¿Dónde tienes a Dios? ¿En qué lugar está? Porque dice que por cuanto su corazón se había apartado del Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces a su nombre. ¿Quién es el que vive? Mi amado hermano, Salomón empieza bien, pero no, esto no es de la velocidad con la que empieza, porque sabes que esto es el que persevera, el constante. Ese es el que va a llegar hasta el fin. No es cómo empiece, sino cómo termina la carrera. No es como tú empieces, es cómo vas avanzando y cómo la culminas. A su nombre. Se enojó Dios con Salomón porque se había apartado su corazón de él. ¿Qué nos quiere dar a entender, mi amado hermano? Que Salomón, a pesar de seguir siendo el rey sobre Israel, a pesar de ser el ungido como rey, se apartó su corazón de Jehová. Y así en la iglesia hay muchos que están en la iglesia, pero su corazón está lejos de Dios. A su nombre. Físicamente puedes estar aquí, pero tu corazón ¿dónde está? Por eso es que se dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así estaba Salomón. El corazón de Salomón ya no estaba con Dios. Pregúntale al que está a tu lado, ¿dónde está tu corazón? Cuidado, se va a hacer el chistoso y la chistosa y le va a decir aquí en el pecho. ¿Dónde está tu corazón? Porque sabes que donde tienes el corazón, ahí estás tú.
¿Dónde tienes puesto el corazón? ¿Dónde tienes puesta la mente? Oiga, cuando tu corazón late más por tu esposa que por la presencia de Dios, ahí está tu corazón. Cuando tu corazón late más por tu familia, ahí está tu corazón. Que cuando tu corazón está, ¿sabes? Cuando usted se levanta ansioso por ir al trabajo, que por venir a la casa del Señor, ahí estás tú. Ahí está tu corazón, ahí lo tienes puesto en el trabajo. Cuando te levantas más ansioso por ir a trabajar, que cuando te levantas, que cuando hay ayuno, no quieres ni venir, ni levantarte quieres. Pero cuando te toca trabajar, ahí sí te levantas con ánimo, con ganas, porque te van a pagar, ¿verdad? Y cuando llega fin de mes, mucho más. Te alegras, brincas, saltas. Pero cuando es de venir a buscar el rostro del Señor, te quedas hasta dormido. No me lo mires que no vino. Cuando se dice hay vigilia, no hay nadie. Cuando se dice hay ayuno, nadie quiere venir. Pero cuando se convoca una comida, mírelo, mírelo el que está a su lado. Por eso es que estamos así. Aleluya. Pero cuando se dice ayuno, todos son levitas. Levita el ayuno. Bendito sea el nombre del Señor. Levitamos, corremos cuando es de buscar a Dios. Corremos, pero cuando es de trabajar, ahí sí vamos. Estás trabajando 7, 8 horas y te dicen, ¿te puedes quedar un par de horas más? Claro que me puedo quedar. ¿Por qué? Porque te van a pegar, te van a pagar. Pero cuando te dicen, hay vigilia esta noche, mañana es lunes y estoy cansado. Mañana es domingo y estoy cansado. Así dice. Es que mañana es domingo y voy a salir con la familia. Sí, el domingo sales con tu familia, llegas tarde a casa, llegas 2, 3 de la mañana a casa. De todas maneras temprano te tienes que levantar para el día lunes ir a trabajar. Y te vas contento a trabajar. Te vas feliz. Pero cuando es de buscar a Dios, muchas veces no queremos buscar al Señor. Y es por eso que nuestro corazón, ahí donde ponemos nuestro corazón, ahí estamos nosotros. Y la palabra de Dios nos llama a que busquemos de Dios. Salomón se apartó de viejo de los caminos del Señor. Salomón no quiso seguir con el Señor. Así que dígale al que está a su lado, ten cuidado dónde pones tu corazón. Vamos, dígaselo, dígaselo. Porque muchas veces ponemos también nuestros corazones para lo que ya le servimos al Señor. Ponemos nuestro corazón en el servicio más que en la presencia. ¿Cuántos dicen amén? Ponemos más nuestro corazón por ser visto por el hombre que estar en la presencia del Señor en lo secreto. A su nombre. Así es como nosotros muchas veces vivimos. Salomón no atesoró la palabra que Dios le había dicho. Salomón no atesoró el consejo que Dios le había dado. ¿Y usted sabe qué es lo que le enoja a Dios? A Dios le enoja la irreverencia. ¿Cuántos pueden decir aleluya? La irreverencia, mi amado hermano. Imagínese lo que pasó con Usa. Cuando David intenta llevar el arca a Jerusalén, lo toma Usa, mi amado hermano. Toma a Usa y Usa va y el arca dice que va cayendo. Cuando el arca se va cayendo, Usa mete las manos y Usa muere porque la ira de Jehová lo mató. Por cuanto lo habían hecho de una manera que Jehová no había mandado, no había estipulado. Entonces dice la palabra que David se enojó con Dios, pero que la ira de Jehová vino contra Usa y lo exterminó, lo mató. Y desde ahí dice que el lugar se le llama Pérez Usa. No hay ningún Pérez, no, aquí. Gloria a Dios. Pérez Usa. Eso es lo que le enoja a Dios, la irreverencia. Muchas veces somos nosotros irreverentes en la casa del Señor, a su nombre. Muchas veces venimos masticando chicle. Muchas veces venimos al culto a dormirnos. Muchas veces venimos y no alabamos. Muchas veces venimos y no adoramos. Muchas veces venimos, pero nuestro corazón está lejos. Somos irreverentes. Y eso, mi amado hermano, le enoja al Señor porque no somos irreverentes.
Muchas veces nosotros hablamos y hablamos de las iglesias, de otras iglesias. Muchas veces hablamos de otra religión. Pero hay muchas cosas que nosotros tal vez tenemos que aprender. Cuando usted va a una iglesia católica, allá hay silencio total y están escuchando, siendo reverentes. Y nosotros que tenemos al Cristo de la gloria, nosotros que tenemos al Dios verdadero, muchas veces somos irreverentes. Y nosotros le criticamos que adoran imágenes, que adoran ídolos, pero ellos cuando van a la casa del Señor, como ellos dicen, se sientan y están calladitos escuchando. ¿Y sabe qué? En la iglesia católica no hay baños. No sé si usted sabía. No hay baños. ¿Y usted cree que se levanta para ir al baño? ¿Y aquí cuántas veces se levanta? 2, 3 veces. 8 horas trabajando. 8 horas en tu trabajo y no te da ganas de ir. Llegas a la iglesia y lo primero que haces es al baño. Terminan las alabanzas, lo primero que haces es al baño. No ha terminado ni la prédica, ni ha dicho el amén para salir y ya estás en el baño. Somos irreverentes. Y no le digo somos irreverentes. Somos, mi amado hermano. Porque aquí yo tampoco soy ningún santo. Dios nos está hablando a todos, tanto a usted como a mí. Mi amado hermano, mucho yo he visto y he conocido en otras iglesias, gracias a Dios aquí no pasa, que los adoradores o el adorador o la adoradora cuando termina de cantar, cogen y se van de las iglesias, se van para afuera y están afuera conversando, se van a la tienda, se van a comprar. Ellos terminaron de cantar y no escuchan la palabra de Dios. Pregúntele de qué hablaron, no saben. Gracias a Dios eso aquí no pasa, gloria a Jesús, pero yo he conocido iglesias donde pasa eso. O invitados que nada más van a cantar, cogen su ofrenda y se van. Y no se quedan escuchando la palabra. Eso se llama irreverencia. ¿Y usted cree que eso le agrada al Señor? Que seamos irreverentes en la casa de Dios. Eso no le agrada a Dios. O muchos están en el móvil, tecleando el móvil, chateando, conversando. Se nos duerme. Dele un codazo al que está a su lado y dígale, no te duermas. Gloria a Jesús. Otro de los puntos, mi amado hermano, es la desobediencia. Amén. Mire, Saúl, por la cual no tomó la palabra de Jehová por completo. Mire, Saúl fue desechado por no hacer caso a la palabra de Jehová. Fue desobediente a su palabra. Y usted dirá que Saúl obedeció en parte. Sí que es verdad. Pero la obediencia en parte no es obediencia. Amén. La obediencia parcial no es obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que Dios le dice a Moisés. Moisés, ven, sube aquí, sube este monte. ¿Sí ves la tierra? Sí, le ha de decir Moisés, veo la tierra, qué hermosa. Sí, pero tú no vas a entrar. ¿Por qué? Por desobediente, por enojón. Moisés tanto que caminó con el pueblo, tanto que avanzó, tanto que se tuvo que tragar por ese pueblo rebelde, no entró. Y Moisés también en parte obedeció a lo que Dios le dijo, porque salió agua de la peña, pero no hizo lo que Dios le había dicho que hiciera, que era hablarle a la peña, sino que la golpeó. Y a causa de eso, dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, los últimos capítulos, que a causa de eso, Moisés no entró a la tierra prometida. Así que, mi amado hermano, usted tenga mucho cuidado con enojar a Jehová. Ten cuidado con lo que estás haciendo. Ten cuidado con lo que no estás haciendo. A su nombre, regálele fuertes ofrendas de aplausos a Dios. ¿Quién es el que vive? Cristo vive. Otro de los puntos, mi amado hermano, es el orgullo o la vanagloria, que queremos ser autosuficientes. Eso le desagrada a Dios. ¿Qué pasó
cuando David censa al pueblo, Dios no le había mandado que cense al pueblo a David. David lo hizo para saber cuántos hombres tenían y para saber si podían ganar la batalla que iban a tener. Entonces David cuenta al pueblo. Y el pueblo solamente se cuenta cuando Dios dice que se tiene que contar. Porque Dios es el único que sabe cuántos hay. Pero David lo hizo sin el consentimiento de Dios, sin que Dios le dijera cuenta el pueblo. Y a causa de esto, la ira de Jehová vino contra el pueblo. Y le dijo Jehová, ¿qué es lo que quieres que haga? Y David tomó caer en las manos de Jehová, dijo, porque tendrás misericordia. Mejor es caer en las manos de Dios. ¿Y sabe lo que le vino al pueblo y a David? Le vino una plaga. Dice la Biblia que el ángel de Jehová estaba con una espada desenvainada. El ángel de Jehová estaba allí, estaba arrasando con el pueblo. Murieron como 7,000 hombres, si no me equivoco, en todo el pueblo. Fue la ira de Jehová que desató a causa de que el pecado de David, a su nombre. Y entonces vemos, mi amado hermano, en el verso 10 del capítulo 11, dice que le había mandado acerca de todo lo que le había dicho, que no siguiese a los dioses ajenos. Y usted dirá, hermanos, pero yo no tengo dioses ajenos. Yo no le adoro a ninguna virgencita. Yo no tengo ninguna foto de la Virgen del Carmen en casa. Yo no tengo ningún santo Gregorio ni nada de esas cosas. Pero ídolos no solamente son las estampillas. Y eso se lo vive diciendo todas las veces. Ídolo es aquel que pones por encima de Dios. Ídolo puede ser tu esposo, tu esposa, tu madre, tu padre. Ten cuidado donde tienes tu corazón. Por eso te decía, le dice, no te vayas con los dioses ajenos. Pero fue lo que Salomón hizo. Salomón se fue y dejó de lado a Jehová. Y es por eso que enojado Jehová estaba con Salomón, a su nombre. Dice la palabra que él no guardó lo que le mandó Jehová. No le hizo caso a la palabra de Dios. Pregúntele al que está a su lado, ¿tú sí le haces caso a la palabra de Dios? Si no le sonríes, porque no le hace caso. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos manda que nosotros seamos obedientes. ¿Cuántos aquí son obedientes? Solo 2 hay obedientes. Gloria a Dios por esas 2 almas. Si la palabra de Dios nos dice que seamos obedientes, mi amado hermano, debemos de ser obedientes. Debemos obedecer a lo que Dios ha estipulado en su palabra. No solamente estar ahí o estar bien o estar buscando del Señor cuando todo va bien, sino que cuando las cosas van mal, también buscar de Dios. Hacer lo recto delante de Dios. Porque dice la palabra de Dios que Cristo viene por una iglesia limpia, por una iglesia sin manchas, sin arrugas. Pero si usted no está haciendo lo bueno delante de Dios, si usted ha desobedecido a la palabra de Dios, si usted no quiere hacer lo recto, si usted se ha desviado del camino de Jehová, la ira de Jehová puede levantarse contra tu vida. Porque se enojó Jehová con Salomón a causa de que se fue con los dioses paganos, a su nombre. Y dijo Jehová en el verso 11, por cuanto ha habido esto en ti, no has guardado mi pacto, mis estatutos, que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré. Esas son las consecuencias de no obedecer. Cuando Dios dice algo y no lo obedecemos, vienen las consecuencias. Dios le había dicho, tú reinarás, te he puesto sobre el trono. Pero dice que a causa de que no obedeciste a mis estatutos, a causa de que no obedeciste a mi mandato, le dice, a causa de que no me obedeciste, Salomón, romperé de ti el reino. Y ahí es cuando usted se da cuenta que más adelante el reino es dividido. Es por eso que el reino se dividió, a causa del pecado de Salomón. Esta fue las consecuencias del pecado de Salomón, la apostasía de Salomón. Entonces Dios va a dividir el reino, porque Salomón se había apartado. No había seguido conforme al camino que siguió su padre David. Amén. La ira de Dios se revela desde el cielo con toda
contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, dice el libro de Romanos capítulo 1, verso 18. A su nombre. Nosotros tenemos que guardar, mi amado hermano, nuestro corazón. Dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 4 del verso 23 al 25, escrito por Salomón: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Sobre toda cosa guardada tenemos que guardar, ¿qué cosa? El corazón. ¿Y qué es guardar el corazón? Es cuidar el corazón de nuestras íntimas intenciones, acciones y operaciones. Pues dentro del corazón de los hombres y de las mujeres salen las intenciones malas, mi amado hermano, como cuáles: fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricia, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas esas cosas están en el corazón y usted muchas veces no lo sabe, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. A su nombre. Por eso es que nosotros no tenemos que satisfacer los deseos de esta carne. Usted y yo, como cristianos, como hijos de Dios, no debemos satisfacer los deseos carnales. ¿Y cuáles son los deseos carnales, mi hermano? Usted va a decir. Dice la Biblia que, y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice su palabra en Gálatas. Todas estas cosas son obras de la carne. ¿Y cómo se manifiestan estas obras? Porque cuando usted no busca de Dios, cuando usted no tiene una intimidad con Dios, cuando usted no ora, cuando usted no ayuna, cuando usted no lee la palabra, cuando usted no se congrega, las obras de la carne se pueden manifestar en su vida porque no está lleno del Espíritu. A su nombre. Porque el fruto del Espíritu, dice su palabra, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y sobre el fruto del Espíritu se están viendo estos días miércoles de enseñanza. Y ahí debemos de aprender qué es lo que nosotros tenemos que hacer para nosotros poder ser guiados por el Espíritu. Porque muchas veces nos ponemos a pensar o a meditar: yo quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. ¿Por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué yo quiero adorar a Dios? Yo quiero servirle a Dios, yo quiero agradarle solamente a Él, pero ¿por qué hago lo malo? ¿Por qué peco? ¿Por qué me airo? ¿Por qué digo malas palabras? ¿Por qué grito? ¿Por qué chismeo? ¿Por qué murmuro? Porque no hay búsqueda del Señor. Porque no hay un corazón sincero buscando su presencia. Mire, en el libro de Jeremías, capítulo 42. Váyase a Jeremías capítulo 42. Jeremías capítulo 42. Está después de Isaías. Aleluya. Lo que la hermana Dayana hablaba, de que el pueblo no obedeció a lo que Dios le había dicho por medio del profeta Jeremías. Y mire la consecuencia de lo que hizo. El pueblo le dijo a Jeremías: ve, consulta a Jehová. Jeremías trae palabra de Jehová, le dice lo que tiene que hacer: no te vayas a Egipto, quédate, no te vayas, le dice. Pero el pueblo dice: mentira de ser, es mentira. En el capítulo 43, versículo 2, dice: Casarías y Joanán dicen que es mentira. No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir: no vayáis a Egipto para morar allí.
todo lo que había dicho Jeremías, según el pueblo de Israel y según estos dos hombres, era mentira. Que Jehová no le había dicho eso. Ellos no hicieron caso a la palabra de Jehová. Desobedecieron una vez más a la palabra que Dios había dicho. El pueblo de Israel vivía desobedeciendo a Dios. Y es por eso que la ira de Jehová se levantaba contra el pueblo. Usted ve cómo siempre desde que salieron de Egipto, el pueblo rebelde y la ira de Jehová se levantaba. Mire, cuando Moisés estaba en el monte, el pueblo necesitaba adorar a un Dios. Aarón le hace un becerro y se pone a adorar el pueblo. Jehová le dice a Moisés: desciende, porque el pueblo que tú sacaste, imagínate, ya no le dice mi pueblo, ya no le dice el mío, le dice tu pueblo, el que tú sacaste, se ha vuelto a dioses paganos. Y Moisés desciende y coge todo eso, destruye el ídolo que hizo. Y la ira de Jehová estaba allí con el pueblo. Y por eso casi Jehová, la presencia de él no va con ellos hasta la tierra prometida. Y es por eso que el pueblo deambuló 40 años en el desierto. ¿Cuánto tiempo tenía que ir el pueblo de Egipto a Canaán? 40 días. Pero deambuló 40 años a causa de la desobediencia, a causa de la rebeldía, a causa de que no hacían caso, a causa de que la palabra de Jehová ellos no lo obedecían. Entonces este pueblo emigra a Egipto. En el capítulo 43 dice que se va a Egipto. Amén. Y en el verso 7 del capítulo 43 dice: y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz de Jehová, y llegaron hasta Tafnes. No obedecieron. Una vez más se demuestra cómo el pueblo rebelde no obedece a la voz de Dios. Y así se está viviendo hoy en día en la iglesia. El pueblo no obedece. Aquí se le da palabra de Dios. Aquí se le da palabra de exhortación. Aquí se le habla lo que tiene y lo que no tiene que hacer conforme a la palabra. Pero le entra por un lado y le sale por el otro. Y no obedece a su nombre. El pueblo entra. Pero en el capítulo 44 Jeremías profetiza a los judíos que están en Egipto. Y le dice en el capítulo 3: a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, orando a dioses ajenos. Esto dicho de Jehová por boca de Jeremías, que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: no hagáis estas cosas abominables que yo aborrezco, diciendo Jehová. El 5 dice: pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad. Eso es lo que el pueblo está haciendo. El pueblo no oye. El pueblo simplemente escucha, pero no oye. Es una cosa muy diferente. No presta atención, no guarda lo que Dios dice para ellos. Porque hoy se le habla palabra de Dios, hoy se le da exhortación, hoy se le habla, mañana también, pero el día lunes se le olvidó. Y es por eso que el lunes está vacía la iglesia en oración. Porque se le dice: ore, mi hermano, ayune, busque del Señor, busquemos, estemos en comunión con Dios, venga las oraciones. Y los días lunes vacíos, los días viernes vacíos. Es cuando más tenemos que estar buscando de Dios. ¿Sabe por qué? Porque los días son malos. Y tenemos que estar buscando de Dios. Se fueron. Esto es lo que no le gusta. Pero si vengo aquí y le digo: Dios te va a bendecir y Dios te va a dar una casa y Dios te va a dar los papeles, gloria a Dios, te levantas a agarrar esa palabra. Pero como te estamos hablando de que busques de Dios, como te está hablando el Señor de que sigas buscando, como te está hablando de que busques en oración, como te está hablando de que busques en ayuno, como te está hablando de que lo busques, ahí no hay ni un gloria a Dios ni un aleluya. Ten cuidado que Jehová se enoje contigo. El pueblo de Israel, dice el verso 6, se derramó por tanto mi ira y mi furor, para que vea de que cuando uno desobedece a la palabra de Dios, Dios se enoja.
a causa de que el pueblo desobedeció a lo que Dios le había dicho que hiciese. Dice el verso 6, se derramó mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción, como están hoy. Mire lo que causa la desobediencia del pueblo. Mire lo que causa la desobediencia del hombre. Que Jehová se enoje. Que Jehová se aire. La ira de Jehová venga contra sus hijos. Pero ¿sabe por qué pasa esto? Porque Dios al que ama corrige. Si usted está desviado, mi amado hermano, téngalo por seguro que Dios lo va a corregir. Dios lo va a corregir. Tenemos que seguir buscando de Dios. Tenemos que nosotros seguir buscando. Mire lo que David escribió. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. Después de haber pecado, le dice, no apartes de mí tu Santo Espíritu. David entendió que lo que había hecho estaba mal, pero que él tenía la oportunidad de arrepentirse y volverse a Dios. Y le dijo, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Por eso es que David escribió muchos de los salmos. Y David supo que mejor es la presencia de Dios que la propia vida. Mejor estar en los caminos del Señor, guiados por su presencia, por su Espíritu, que la vida sin Dios. Porque la vida sin Dios, ¿a dónde te va a llevar? Dice la palabra, si con dificultad se salva el justo, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Si nos cuesta muchas veces nosotros estar centrados, si nos cuesta muchas veces estar firmes, imagínense dónde aparecerá aquel que no conoce de Dios. Es por eso que Dios te trae esta palabra. Tal vez no arranca muchos gloria a Dios, aleluya, pero es una palabra que nos habla y nos exhorta para que busquemos de Dios, para que sigamos buscando en estos tiempos que es difícil, es duro, mi amado hermano. Busquemos del Señor, tanto usted como yo. Dice su palabra en el libro de Proverbios capítulo 5 y verso 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si tu camino está torcido, fíate de Jehová, confía en Él y vas a ver cómo Él enderezará tu camino. Vas a ver cómo Él te pone en rectitud. Vas a ver cómo Él hace la obra en tu vida. Solamente tenemos que confiar en Dios, mi amado hermano, pero no dejemos de obedecer la palabra. Tenemos que obedecerla cada día de nuestras vidas. A su nombre. Tenemos que deleitarnos en su presencia, porque deleitándonos en Jehová, Él concederá las peticiones de nuestros corazones. Dejemos de estar jugando al evangelio. Dejemos de estar jugando al cristianismo. Pongámonos serios y busquemos de Dios. Usted quiere servirle al Señor. Usted añora más de Dios. Busque de Dios. Búsquelo. Busquemos más de Dios. Por eso es que hoy en día, iglesia, la iglesia está dormida. Porque no hay búsqueda, no hay oración. Se ayuna cuando se convoca ayuno. Y aún así no todos ayunan. Aún así muchos se quedan en casa. Se vigila cuando se convoca vigilia y tampoco viene. ¿Por qué? Porque mañana tengo que trabajar. Pero tenemos que nosotros ponernos serios ya con las cosas de Dios. Amén. A su nombre. Ya con esto terminamos, mi amado hermano. Hubieron hombres que desobedecieron a Dios en la Biblia. Hablamos ya de Moisés, hablamos de Usa, de Saúl, David,
de Salomón. Adán y Eva desobedecieron. El pecado original se encuentra en Génesis. No hicieron caso a la palabra que Dios le había dicho. Mire cuán importante es obedecer a la palabra de Dios. Caín no obedeció, no guardó su corazón. No guardó su corazón. Moisés, Jonás huyó de lo que Dios le había dicho que hiciera. Sansón, la debilidad de Sansón, otro mujeriego. Las mujeres, las debilidades de los hombres, de los grandes hombres de la Biblia. Mire cómo una mujer lo hace caer. Tenga cuidado, el hombre más fuerte y el hombre más sabio cayeron por una mujer. Uno por una y el otro por 1000. Su nombre. Pero en las dos estaban las mujeres. Con esto no le quiero decir que ustedes son malas, no, porque son la creación más hermosa que Dios ha hecho. Pero tengamos cuidado. Mira quién tienes a tu lado. Y si es de ayudarlo y acercarlo a Dios, acércalo. Si es de llamarle la atención, llámale la atención. Si usted ve, mi amado hermano, que su hermanito, su hermanita no está viniendo a la iglesia, no es necesidad de que el pastor lo llame. Llámelo usted. Porque el pastor aquí cuántos problemas no tendrá, que muchas veces se le pasa por alto. Cuántas dificultades también él no pasará, que muchas veces todos venimos, pastor me pasa esto, pastor me pasa aquello, pastor ore por mí. Y usted no tiene boca, mi amado hermano, para orar. Dios no mandó, el Señor no va a escuchar más al pastor porque es pastor. Todos estamos en la presencia de Dios, podemos orar. Busquemos de Dios. Porque el siervo también tiene sus cargas. Y usted viene a darle más cargas. Por eso es que tenemos que buscar. Tenemos que ser gente madura. Cristianos maduros. A su nombre. Y seguir buscando del Señor. Y por último, dígale al que está a su lado. Ten cuidado con enojar a Dios. Pórtate bien, dígale. Póngase sobre sus pies. Aleluya.